y vamos a comenzar. Bien, estas reuniones que vamos a tener cada 15 días tienen la finalidad de irnos preparando para el mes de septiembre. Imagínense, en el mes de septiembre, cuando nosotros demos la formación en los centros bíblicos, vamos a estar bien preparados porque ese es el objetivo de estos encuentros. Que nosotros no solo lo hagamos de buena voluntad, la buena voluntad sabemos que todos la tenemos, todos ustedes quieren ser misioneros, quieren ser evangelizadores y lo hacen con muy buenas intenciones y eso ya lo tenemos. El Señor no ha elegido gente sabia, no ha elegido gente muy inteligente, no ha elegido a profesionistas, no ha elegido a teólogos, ha elegido a personas sencillas, a personas que desde su intención y desde sus propias capacidades quieren servirle a Él, quieren servirle a Dios. Pero eso no nos justifica para decir, ay, es que yo pues no sé nada y así voy a hacer y ahí Dios me va a inspirar. Sí, Dios inspira, el Espíritu Santo inspira, pero hay que darle una ayudadita, ¿verdad? Y Dios nos ha dado a nosotros mucha capacidad, mucha inteligencia para poder comprender los misterios de Dios. Nada más que muchas veces no aprovechamos esa inteligencia y esa capacidad para poder dar un mejor servicio. Como agentes de pastoral debemos comprometernos no solo a servir, sino a hacerlo de la mejor manera, a estar bien preparados y preparadas, de tal manera que cuando alguna persona se les acerque y les pregunte algo de las Sagradas Escrituras, ustedes lo sepan responder. Y es más, hasta cuando ustedes estén dando un tema y haya alguien que tenga alguna duda, levante la mano y ustedes no tengan miedo de darle una respuesta a esa persona, porque ustedes estarán preparados. Y bueno, aquí particularmente debemos decir que los principales interesados en este servicio por predicación podríamos ser los ministros, que en las celebraciones de la palabra de Dios nos vemos enfrentados al gran reto de comprender la Sagrada Escritura. Y es difícil cuando leemos un texto y no le entendemos, porque no sabemos qué va antes del texto, qué va después del texto, o en qué contexto se encuentra esa lectura. Ah, pero cuando ya sabes qué va antes, qué va después, en qué momento se escribió, para qué se escribió ese texto, quién lo escribió, cuál era la finalidad, se nos prende inmediatamente y hasta nuestra reflexión es más productiva. Y lo mismo, por ejemplo, los lectores, cuando van a leer la lectura en la misa o cuando realizan un ministerio de apostolado desde su propio ministerio, pues es mejor cuando tenemos todos los elementos para comprender cómo se llevó a cabo ese acontecimiento, en dónde se encuentra en la Sagrada Escritura y cuál es la finalidad de que leamos ese acontecimiento o ese pasaje. Entonces, vamos a empezar desde lo básico y elemental. Vamos a empezar desde lo más sencillo, la comprensión de la Sagrada Escritura, y vamos a empezar a manejar agentes de pastoral, vamos a empezar a manejar los términos propios de comprensión de la Sagrada Escritura, la terminología propia, ¿vale? Y para eso, pues yo les voy a ir explicando todos los términos. ¿Qué es el canon? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la canonicidad? ¿Qué es la inspiración de la Sagrada Escritura? ¿Qué es la interpretación? Y así, poco a poco, para que ustedes sepan y después puedan explicarse muchas cosas respecto de estos términos. Y después vamos a hacer un recorrido de toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que ustedes vayan comprendiendo poco a poco el mensaje que Dios nos quiere revelar en la Sagrada Escritura. Bueno, el tema uno es el que a continuación vamos a revisar. Y el tema uno es un tema básico. Es como enseñarle a un niño las vocales, más o menos. Antes de enseñarle a leer al niño, le tenemos que enseñar cuáles son las vocales.
y al niño le decimos, a ver, primero son 5 vocales, A, E, I, O, U, luego le enseñamos las consonantes, luego le enseñamos a unir una vocal y una consonante para que aprenda a leer. Así nosotros, cuando vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura, antes de todo, debemos comprender ciertos términos que nos van a ayudar a comprender el mensaje que la Sagrada Escritura nos trae. Y el primer término que hoy vamos a conocer, que hoy vamos a repasar y que hoy quisiera que quedara bien clarito, se llama revelación. Revelación. Esta es la primera palabra, pero no solo es una palabra, sino que esta palabra es la más importante en toda la Sagrada Escritura. Revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Cómo se da la revelación? ¿Para qué se dio la revelación? ¿Y cómo podemos conocer la revelación? Eso es lo que hoy vamos a tratar de descubrir. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a hablar de la naturaleza de la revelación, porque todo lo que está en la Sagrada Escritura es revelado, ¿sí? Todo lo de la Sagrada Escritura es la revelación de Dios. Y vamos a comprender ahora por qué le llamamos así o por qué es así la revelación. Vamos entonces a comenzar. Si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe, prende su microfonito, me habla, le doy la palabra y hablamos, ¿no? Y me pregunta. O bien, ahí tienen un botoncito en su pantallita que dice levantar la mano. Si le dan clic en donde dice levantar la mano, ahí yo veo aquí que ustedes levantaron la mano y entonces ya les doy la palabra. Bueno, vamos a empezar. Primera palabra de nuestro vocabulario que nos tiene que quedar bien clarito, revelación. ¿Qué es revelación? Viene de la palabra o de la etimología revelar. Velar, ahí por eso les puse esa imagen. Velar es poner un velo, ¿vale? Poner un velo es velar, con V, velar. Y revelar es quitar ese velo, quitar el velo. A eso se llama revelar. Bueno, ¿a quién le vamos a quitar el velo? ¿A quién se imaginan que le vamos a quitar el velo cuando hablamos de revelar? O sea, tiene como una manta que lo cubre. Eso es velar. Y revelar es quitarle la manta para que podamos saber quién está atrás. ¿A quién le quitamos el velo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver, ¿quién se anima? Sí, Gonzalo. A las Sagradas Escrituras. Ah, bueno, las Sagradas Escrituras nos ayudan a revelar, pero al revelar le quitamos el velo a alguien que está escondido, que está velado. Y para eso nos ayudan las Sagradas Escrituras. ¿A quién le quitamos el velo? A ver, por ahí va, pero. Sí, Mariana. Bien. Adiós, don Julio. Adiós. Exactamente. Adiós. Porque Dios está presente en todos lados y está presente desde siempre, desde antes de todo lo que hoy existe. Él está y ha estado y va a estar siempre, pero no lo conocíamos o no lo conocemos del todo. Y para conocerlo, pues tenemos que quitarle ese velo que lo cubre. Imagínense nuestra inteligencia tan pequeña, tan mínima, quiere comprender a un ser tan grande como Dios. Ujú. Entonces, pues nosotros con nuestra capacidad humana no podemos hacerlo, porque imagínense los científicos, imagínense ustedes, por ejemplo, imagínense ustedes que el planeta Tierra, ven qué inmenso es nuestro planeta, es enorme, nosotros no alcanzamos a recorrer todo el planeta.
Y el planeta Tierra es solo una mínima parte del universo. Imagínense ustedes que cada estrella es como un sol. Nosotros creemos que solo en la Tierra hay vida, pero imagínense en cuántos planetas podría haber vida. Imagínense ustedes, contemplen el universo y piensen cuántos planetas existen en ese universo, cuántas estrellas existen. Y si cada estrella es como un sol, y si cada sol tiene estrellas, y digo, perdón, planetas, y, o sea, imagínense que somos una miniatura, somos como un grano de arena en la playa marina. Ujú. Y aquí nos creó Dios. Y alguien quiere comprender el misterio del universo, los científicos, por ejemplo, y se ponen a estudiar y a analizar y con toda la ciencia tratan de comprender toda esa maravilla del universo y no lo alcanzan a comprender en su totalidad con toda la inteligencia humana, ni con toda la ciencia, ni con toda la tecnología. ¿Por qué? Porque no nos alcanza la razón, la mente, al ser humano no le alcanza para comprender todo lo que hay en el universo, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, si queremos saber cuál es el origen de todo y nos vamos hacia atrás investigando, investigando, investigando y nunca vamos a comprender todo el misterio. Siempre va a haber algo que no podamos comprender. Y eso imagínense de la naturaleza. Ahora imagínense de Dios. Que queramos saber cómo es Dios, desde cuándo existe, no sé, qué características tiene. Se han escrito muchísimos libros, muchísimos, y no es posible comprender la totalidad de Dios, porque Él está velado y nuestra inteligencia no la alcanza a comprender. Ah, pero ahí viene el sentido de la revelación, porque Dios quiso, escuchen bien, Dios quiso mostrarse, Dios quiso darse a conocer, Dios quiso manifestarse a sí mismo, siendo el omnipotente, el omnisciente, el más grande, el inalcanzable. Él quiso romper su silencio y mostrarnos algo de lo que Él es. Fíjense qué interesante. Porque ese ser lejano, trascendente, todopoderoso, de repente se hace cercano y dice, me voy a dar a conocer a mis criaturas. ¿Sí? Ese Dios escondido, ese Dios misterioso, ese Dios inalcanzable, de repente dice, quiero darme a conocer a los seres humanos. Y a eso se le llama revelación. ¿Sí quedó claro el concepto? ¿Cómo ven? La revelación, por eso aquí dice en la diapositiva, la revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio. ¿Mm? La manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio. Él quiere hacerlo. ¿Para qué? Para una simple razón, para salvarnos. ¿Mm? Dios rompe su silencio. ¿Para qué? Para compartirnos su vida divina y para salvarnos. Pero aún así, dándose a conocer, aun cuando Él quiere darse a conocer, todavía para nosotros sigue siendo un misterio, porque no lo alcanzamos a conocer del todo, a pesar de todas las formas que Él ha querido mostrarse, todavía no lo podemos alcanzar a comprender del todo. Sigue siendo un misterio, Dios. Pero con las Sagradas Escrituras, por ejemplo, nosotros vamos a conocer un poquito de Él, un poquito, ¿vale? Fíjense, aquí les pongo una cita. Dice, el diálogo con Dios no es necesariamente sonoro, o sea, no necesariamente Dios nos habla. La voz de Dios es a veces el silencio.
¿Habrá que decir que este diálogo no es necesario luminoso? Claro, la aparición de Dios es a veces su oscuridad, como lo vamos a ver en la historia de la salvación más adelantito. Pero esto importa poco, con tal que este silencio y estas tinieblas, aún en el silencio, aún en las tinieblas, se revela Dios. ¿A poco sí? Sí, así es. Así como en nuestra vida personal, Dios se revela en los momentos alegres, en los momentos dichosos, en los momentos de éxito, Dios también se revela cuando sufres, cuando pasas por una situación difícil, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza. Ahí también Dios se revela, como se ha revelado en el pueblo de Israel cuando se fue al desierto y lo iban persiguiendo los egipcios, o cuando lo desterraron a los judíos y los llevaron a Babilonia, o cuando los romanos los conquistaron, aún en esas situaciones difíciles, aún en el silencio, aún en la oscuridad, Dios se revela. Bien, ¿por qué se revela Dios? ¿Quién toma la iniciativa de revelar a Dios? ¿Alguien le pidió a Dios que se revelara? Y fíjense, aquí viene una clave muy interesante de la revelación. ¿Quién tomó la iniciativa de la revelación? Dios. Es decir, ¿por qué se revela Dios? Porque Él quiso. Punto final. Él quiso revelarse. Por eso ahí dice en el Aquí se puede cuadrito tener mejor. amarillo, el segundo, la iniciativa es gratuita de Dios, es fruto de su bondad. Nadie le pidió, nadie le suplicó, nadie superior a él le dijo, ándale, revélate un poquito aunque sea. No, Dígalo. Dios quiso hacerlo. Hay una palabra que utilizó San Agustín de Hipona para referir a por qué Dios se revela y por qué Dios se manifiesta y por qué Dios se hizo carne y se mostró a la humanidad a través del Verbo encarnado, que es su Hijo. Y San Agustín de Hipona utiliza una palabra muy chistosa para nosotros que estudiamos la Sagrada Escritura, porque él dice, le plugó, plugó. Y plugó, lo traducimos al español y al español mexicano, viene a significar algo así como que porque se le regaló la gana. O sea, porque quiso. No hay otra razón. Él quiso hacerlo. ¿Sí? En el cuadrito rojo ustedes ven, y esto se expresa ya teológicamente, quiso Dios con su bondad y con su sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, le habla a los hombres como amigos y trata con ellos como amigos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Fíjense qué hermoso, porque ese Dios inalcanzable se baja al nivel de nosotros para tratarnos como amigos y para que nosotros comprendamos un poquito de lo que es Él. ¿Por qué? Porque Él quiso, punto, nada más por eso, no hay otra razón. Él quiso, Él tomó la iniciativa, ¿vale? Ahora, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Sí me van siguiendo? Muevan su cabecita, pongan que sí, digan que sí, hagan que sí, escriban que sí o no, lo que sea. Ok, fíjense bien. ¿Qué es lo que Dios nos revela? Ok, ya sabemos por qué se revela Dios. ¿Por qué se revela Dios? Porque Él quiso, nada más. ¿Y qué nos revela Dios? ¿Qué es lo que Dios nos revela? Pues Dios nos revela el misterio de la salvación. Y Dios fue tanto,
Fíjense aquí lo interesante, porque fue tanto su deseo de darse a conocer a nosotros, a los hombres, incapaces de comprender toda esta magnitud de lo que es Dios, ¿no? Él quiso revelarse a nosotros y se quiere revelar de manera tan cercana que Él, siendo trascendente, espiritual, divino, eterno, quiso hacerse como uno de nosotros para manifestarnos cómo es Él. Más adelante, a ver si podemos hablar un poquito, digo, más adelante, no ahorita, sino otro día, a ver si podemos hablar un poquito del misterio de la Trinidad, porque eso es bien interesante. Además, la Trinidad es el centro de nuestra doctrina de fe. Pero cómo Dios, que existe desde el principio, en las tres divinas personas, porque las tres divinas personas existen desde la eternidad, y por eso en el libro del Génesis, cuando se da la creación, habla en plural, hagamos, o sea, son tres, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, haré al hombre o hago al hombre a mi imagen y semejanza, sino que habla en plural, hagamos. Ya desde ahí, por ejemplo, nos está revelando que hay un misterio de Dios en tres personas, lo que nosotros llamamos Trinidad, desde el Génesis, imagínense. Pero Dios se nos quiso manifestar de diferentes modos y al final Él dijo, la mejor manera de comprender, la mejor manera de que el hombre, el ser humano, me comprenda a mí como Dios y la mejor manera que yo tengo de revelarme a ellos es haciéndome como ellos. Fíjense, haciéndome como ellos. Por eso el verbo de Dios se hizo carne. ¿Y cómo decimos en el Ángelus? ¿Cómo contestamos? Y el verbo de Dios se hizo carne o se hizo hombre y habitó entre nosotros. El logos, el verbo en griego se dice el logos, la palabra eterna del Padre, el Todopoderoso, nos quiere mostrar quién es, cuál es su proyecto de salvación para nosotros y manifestarnos el misterio de su voluntad de una manera tan cercana que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En un momento histórico, en un pueblo, es más, en una familia como ustedes y como yo, en una familia. Qué interesante, ¿no? El inalcanzable, el trascendente, hecho una criatura. Apenas unas semanas, levantamos al niño Dios, ¿se acuerdan? Y yo les decía, les insistía mucho, al niño Dios no se levanta y se le viste porque no es un muñeco, es el signo de Logos hecho carne. Y hasta el vestirlo se le tiene que hacer con respeto, con reverencia, con oración, porque no es un muñeco de un niño, no es un juguete. Es un signo que nos ayuda a comprender cómo Dios, siendo tan grande, siendo tan poderoso, tan trascendente, se hace una criatura indefensa, ¿sí? Como un bebé, porque quiso revelarse a nosotros. Bueno, ¿para qué se revela Dios? Fíjense. Aquí viene la respuesta al para qué. Dios no se revela para que nosotros simplemente lo conozcamos. O sea, el ser humano siempre quiere conocer los misterios eh, inalcanzables, ¿no? El ser humano, decía un filósofo en Grecia, allá en la época antigua, hace muchos años, antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Este filósofo se llamaba Aristóteles. Bonito nombre, ¿va? Aristóteles. Él decía
que el ser humano por naturaleza desea conocer. O sea, siempre está preguntando, quiere saber, quiere conocer más. Y por eso él decía que el ser humano por naturaleza es filósofo. ¿Quién es un filósofo? Un filósofo es el que ama la sabiduría, el que quiere saber. Por ejemplo, los niños son bien preguntones, son filósofos. Preguntan, papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué se oscurece? ¿Por qué amanece? ¿Por qué llueve? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué la hormiguita va en filita? ¿Por qué el zancudo pica? O sea, de todo, todo preguntan, todo preguntan. Ujú. Y nosotros somos los que calmamos o opacamos, aplastamos esa capacidad que tiene el niño de comprender porque le decimos, no preguntes más, ya más adelante vas a comprender. Ay, no sé, porque sí, porque no. Así le respondemos a nuestros niños, en lugar de darles una respuesta o de cultivar su curiosidad. El ser humano es muy curioso, queremos saber de todo, nos interesa conocer las cosas. Por ejemplo, ahorita que yo estoy investigando, por ejemplo, la historia de Calcahualco, ay, cómo quisiera yo tener una máquina del tiempo y meterme a esa máquina del tiempo y ver cómo era antes Calcahualco, cómo me encantaría, pero no se puede. Y la curiosidad me lleva a buscar debajo de las piedras y en los montes y en los cerros, a ver si hay una evidencia, a ver si hay una cosa que me revele cómo era antes Calcahualco, ¿no? Pero así somos los seres humanos curiosos, tenemos necesidad de saber. Esa es una curiosidad intelectual legítima, como ahí dicen, ¿no? Queremos conocer, queremos satisfacer nuestra curiosidad intelectual y por eso estudiamos. Pero Dios no se revela con esa finalidad. O sea, Dios no dice, a ver, yo me voy a revelar para que ustedes me conozcan y satisfagan su curiosidad intelectual. No, Dios se revela ante todo para salvarnos, para darnos la salvación y para hacernos partícipes de su vida divina, de la misma vida de Dios. Es decir, revelación y salvación se identifican, ¿vale? La palabra de Dios no solo nos da a conocer el modo en que podemos salvarnos, sino que realiza la salvación. O sea, Dios se revela no para satisfacer la curiosidad de los intelectuales, sino para salvarnos. Interesante, ¿no? Él quiere quitarse el velo para que nosotros nos salvemos. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Sí se entiende más o menos qué es la revelación, por qué, etcétera, etcétera? ¿Vamos bien? Díganme, porque vamos a pasar a otro puntito que nos va a ayudar a descubrir cómo es que Dios se revela. ¿Vamos bien? Díganme, díganme, porfis. Déjenme ver si alguien está por acá. ¿Sí vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Excelente, muy bien. Mira, ya se están conectando algunos otros. Perfecto, muchas gracias. Ok, ahora, aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ah, entonces eres tú, Rosy, la que no. Ok, aquí. Sí, don Julio, sí lo escuchamos. Ah, bueno, va, gracias. Ok, aquí viene lo interesante. A ver, ya sabemos tres cosas. Ya sabemos qué es la revelación. Revelación es quitarle el velo a Dios. Ya sabemos de quién es la iniciativa de revelarse, que es de Dios, o sea, Dios quiso, ¿vale? Y ya sabemos por qué se reveló Dios. ¿Por qué se reveló? Para salvarnos y para darnos la vida divina, para compartirnos su vida. Ya sabemos tres cosas. Ya sabemos qué es la revelación, ya sabemos quién tomó la iniciativa de revelarse y ya sabemos para qué se reveló Dios. Pero ahora viene la cuarta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se revela Dios?
¿Cómo? Ándele. Ahí viene lo interesante. ¿Cómo se revela Dios? Pues apréndanse esto. Dios se revela a través de dos formas. Dios se revela a través de dos formas. Obras y palabras. ¿Vale? Dios se revela de dos formas. A través de las obras y a través de las palabras. Ahí está la respuesta. ¿Cómo? Ahí les va. Dios tiene dos medios para revelarse, ¿sí? Las obras y las palabras. ¿Cómo? Primero, Dios entra en la historia humana a través de sus obras, ¿sí? O sea, Dios pasa a formar parte de la historia de los seres humanos. Se mete en la historia, actúa en la historia, hace algo en nuestra historia. Y cuando ya se metió en esa historia, entonces, además, nos va a comunicar palabras, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo personal, bueno, no personal mío, sino de nosotros como personas. Vamos a pensar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Piense cada uno cómo Dios se manifiesta en sus vidas, en la vida de ustedes. ¿Cómo se manifiesta Dios? Y seguramente algunos van a decir, pues Dios se manifestó cuando ocurrió un momento muy alegre para mí. Por ejemplo, no sé, cuando nació mi hijo. Ok, ¿por qué? Porque era mucha alegría, me sentía muy feliz, yo tanto que le había pedido a Dios un hijo y de repente Dios me concede el milagro de un hijo. Ok, esa es una obra, ahí se manifestó Dios. ¿Dónde más? Pues Dios se manifestó cuando estuve enfermo, estuve en cama, sentí mucho dolor, mucho sufrimiento y ahí también estaba la presencia de Dios. Ok. Ujú. ¿Y cómo se manifestó a través de palabras? Bueno, porque además yo fui a la capilla y de repente escuché un evangelio que hablaba sobre vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, que mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces yo dije, eso como que Dios me lo está diciendo a mí. Ok, se está revelando a través de palabras. O un día me encontré a una persona que me dijo, ánimo, échale ganas, no te desanimes, mira, Dios siempre está contigo, nunca te abandona, los tiempos de Dios son perfectos, etcétera. Y ahí yo descubrí que ese mensaje era de Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de obras y a través de palabras. Ahora vamos a pasarlo esto a la historia de la salvación. Dios se manifestó a Israel, el pueblo elegido, a través de obras y a través de palabras. Obras, porque en la historia de Israel, del pueblo elegido, Dios actuó en la historia. Cuando conquistó, cuando fue conquistado, cuando fue desterrado, cuando pasó por el desierto, antes cuando fue esclavizado en Egipto, ahí Dios estaba manifestando en las obras. Y en las palabras también, porque Dios les mandó muchos profetas que fueran y que le dijeran al pueblo de Israel qué le iba a pasar si no se sometía a sus mandamientos o qué iba a pasar cuando estaba sufriendo o mantenía la esperanza. A través de los acontecimientos de la historia y a través de las palabras de los profetas, Dios se reveló. Así se revela Dios, a través de obras y a través de palabras. ¿Sale?
Fíjense este cuadrito. Ahí está. Sí. ¿Alguien habló? No va. Bueno, fíjense. Este triangulito, dije cuadrito, no es un triangulito. Hay una palabra que anuncia y que predice. Imagínense ustedes a los profetas. Ujú. A Amós, por ejemplo, a Oseas, a Isaías, también Jeremías, a cualquiera de los profetas. Van con el pueblo de Israel y les dicen, pueblo de Israel, estás actuando con infidelidad, no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, oprimes al pobre, te aprovechas de los más débiles, no pagas tu diezmo, no cumple los mandamientos del Señor. El Señor te manda a decir que si no enderezas tu camino, Él te va a hacer sentir su yugo y te va a castigar. Lo vamos a empezar a escuchar ahorita en la cuaresma, a partir de mañana. Los profetas anuncian y predicen, arrepiéntete, por favor, cambia de vida, endereza tu camino, vuelve a los mandamientos del Señor, anuncia, predice, porque si no lo haces, tu Dios te va a castigar. Ujú. Ahí está la palabra que anuncia. Es lo mismo que nosotros decimos cuando anunciamos también en nuestra pastoral, anunciamos la palabra de Dios, ¿no? Y luego viene para acá, fíjense, viene para acá el cuadrito, viene la flechita. Luego viene una obra que cumple lo anunciado. Ah, ¿cómo? Sí. El profeta le dijo, si no enderezas tus caminos, Dios te va a castigar. Va a venir un pueblo poderoso, te va a conquistar, te va a quitar tus posesiones, tus tierras y te va a llevar al destierro. Y ocurrió. Vinieron los asirios, vinieron los babilonios, se apoderaron de Jerusalén, le quitaron sus tierras a los judíos y se los llevaron al destierro, a vivir lejos de su templo, de sus casas, de sus propiedades, de todo. Ajá, fíjense. O también puede ser al revés, la palabra que anuncia y predice. Cuando los judíos estaban en Egipto, ellos oraban a Dios para que bajara y los liberara de la esclavitud. Y entonces viene la palabra que anuncia y predice, tu Dios ha escuchado tus súplicas, te va a liberar de la esclavitud de Egipto. Ya lo anunció. Y luego viene la obra. Moisés se levanta y libera al pueblo de Israel y lo hace caminar por el desierto. La obra. Y luego abajo ven que está otra flechita que dice una nueva palabra que disipa la ambigüedad del acontecimiento, lo interpreta, lo esclarece, lo narra y lo recuerda. Ah, entonces ya dice, oye, cuando están los judíos en el destierro, cuando están lejos de su tierra, cuando no pueden ir al templo, cuando están sufriendo, y ahí está el canto de las lamentaciones o el libro de Jeremías donde dice, es bien triste cómo los judíos sufrieron mucho en el destierro de Babilonia, ¿eh? Ya después lo vamos a analizar más adelante, en otras sesiones más adelante. Tanto que hasta hay salmos que dicen, junto a los canales de Babilonia, en Babilonia había muchos canales de agua. Dice, nos sentábamos a llorar con lágrimas de sangre. Fíjense el sufrimiento. Ujú. Y los que nos desterraron se burlaban de nosotros, cómo nos veían ahí llorando y sufriendo. Y nos decían, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que muy poderoso, no que muy acá, y mira dónde estás ahorita. Y después los judíos decían, hacían el clamor, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Pero entonces viene el momento de reflexión y dicen, ah, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me entregó a la mano de mis enemigos? ¿Por qué ahora me tienen en el destierro? Y después de reflexionar dice, ah, porque yo desobedecí los mandamientos de Dios. Y además hubo profetas que me lo anunciaron y yo no hice caso.
Por eso estoy aquí ahorita. Fíjense. Y entonces, fíjense cómo la flechita sube otra vez. Esto es bien interesante porque así actúa la historia de la salvación, ¿eh? Esto lo vamos a ir analizando más adelante, pero es importante que ustedes lo noten. Miren, aquí donde va el puntito rojo. Fíjense, empezamos aquí. Una palabra que anuncia y predice. Un profeta regularmente que dice, si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y luego viene la obra que cumple lo anunciado. ¿No te portaste bien? Ándale, ahí va el pueblo y te va a llevar al destierro. Y ya los llevó al destierro. Y están sufriendo los judíos en el destierro, lejos de su patria, sin templo, sin culto, lejos de su familia, sufriendo, llorando. Ahí están. Se cumplió la palabra, se los advirtió el profeta, ¿sí o no? Sí, les dijo el profeta, enderecen sus caminos porque no están cumpliendo los mandamientos de Dios. Si no los cumplen, si no se enderezan, Dios los va a castigar. Y viene la obra, Dios los castiga, se los llevan al destierro. Y luego pasamos aquí, miren, sigan el puntito rojo, aquí está. Es más, se los voy a subrayar mejor para que me vean dónde vamos, ¿no? Vamos aquí entonces. Y entonces, cuando ya estamos acá, hay una nueva palabra que interpreta y esclarece, narra y recuerda lo que ocurrió, la reflexión. Estoy aquí porque desobedecí los mandamientos de Dios y Dios me hizo caer el peso de su mano, me castigó y me entregó a las manos de sus enemigos. Por eso estoy aquí. O sea, en otras palabras, me lo merezco. Así decía el pueblo de Israel. Me lo merezco. Porque no cumplí sus mandamientos. Él me lo advirtió. Él me mandó a los profetas. Yo no hice caso. Por eso ahora estoy acá. Yo vivía feliz en Jerusalén. Iba al templo. Tenía todo. Pero desobedecía los mandatos de Dios y Dios me llevó al destierro. Fíjense, está interpretando, esclareciendo, narrando y recordando el por qué está aquí en este momento. Pero fíjense que aquí no termina todo, porque aquí tenemos otra flechita y la flechita sube otra vez donde empezamos. Vieron que empezamos acá arriba en este punto y otra vez sube, porque cuando el pueblo está sufriendo allá en Babilonia, aparece otra vez la palabra de Dios a través de un profeta, otra vez, que anuncia y predice. Ahí tenemos a Isaías, el tercero, porque hay tres Isaías, ya lo vamos a ver más adelante. Y este Isaías dice, pueblo de Israel, qué bueno que eres consciente de que estás aquí pagando tus culpas, porque Dios te anunció que si desobedecías sus mandatos, te iba a hacer caer el peso de su mano sobre ti. Es decir, lo que estás viviendo ahorita, en otras palabras, te lo mereces. Pero ¿qué crees? Dios ya miró tu arrepentimiento. Y mañana lo vamos a escuchar en la liturgia del miércoles de ceniza, ¿eh? ¿Estás arrepentido? ¿Te arrepientes de haber desobedecido a Dios? ¿Por eso estás sufriendo? Sí, me arrepiento. Entonces, vístete de sayal, ponte el sayal, cúbrete la cabeza de ceniza y manifiesta tu arrepentimiento a Dios porque Él te va a perdonar de esa falta que tuviste y otra vez te va a llevar a Jerusalén, tu tierra. Dios dice que ya fue suficiente el castigo que recibiste y ahora te va a devolver a donde te trajo, de donde te trajo. Fíjense, otra vez la palabra que anuncia y predice. Y entonces el pueblo de Israel se viste de sayal, se pone la ceniza, muestra su arrepentimiento, eso lo vamos a escuchar mañana en la liturgia, y cambia de vida. Y otra vez vamos para abajo, otra vez, otra obra. Fíjense, palabra, obra, obra, palabra. Siempre así es la historia de la salvación. Ya se dio la palabra, ahora viene la obra. Aparece un gobernante, Ciro, así se llamaba, el rey de Persia, que libera a los judíos. Y dice, a ver, ¿estos qué hacen acá? No, pues aquí los trajo el rey anterior. No, 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 regrésenlos a su pueblo. Yo no los quiero acá. Que se vayan allá a adorar a su Dios. Obra, se cumplió lo predicho por el profeta. ¿Vale? ¿Sí me explico?
Y así está toda la historia de la salvación. Por eso cuando más adelante empecemos a analizar los libros, nos vamos a dar cuenta que así va toda la historia de la salvación así va. Palabra, obra, interpretación de la obra, otra palabra, otra obra. Se interpreta la palabra y otra palabra y otra obra. Y así se va, así se va, así se va en este circulito. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, cuando Abraham es elegido, primero hay una palabra que anuncia y predice, Abraham, Abraham, el padre de la fe. Le dice, tú deja tu patria, tu casa, la familia de tu padre y ven que yo te voy a ser padre de una gran nación incontable como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas marinas. Palabra que anuncia, obra que revela. Abraham tuvo un hijo, Isaac, y cumple lo anunciado. ¿Vale? Y entonces Abraham, vamos en el tercer puntito, Abraham mira hacia atrás y dice, Dios me llamó a dejar mi casa, mi patria, me va a ser padre de una gran descendencia y aquí está Isaac, ¿no? Y otra vez, otra palabra que anuncia, ahora Isaac, le anuncia que él va a ser continuador de esta gran descendencia de Abraham. Y otra vez viene la obra, Isaac tiene a Jacob, el hijo Jacob, donde se cumple lo anunciado. Y Jacob interpreta hacia atrás, Abraham, Isaac, mis padres fueron elegidos por Dios y ahora yo me hace partícipe de esta promesa, de esta descendencia. Y otra vez, otra palabra, serás grande como las arenas de las playas marinas y como las estrellas del cielo. Y otra obra, ¿no? Tiene 12 hijos. Y así se va toda la historia de la salvación, palabra, obra, palabra, obra. ¿Cómo dijimos que se da la revelación? A través de obras y palabras. La palabra que anuncia y predice, la obra que cumple lo anunciado. Y luego la palabra que interpreta lo que ocurrió y que da una nueva palabra que anuncia y predice. ¿Sí queda? Así se revela Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? O más o menos. Miren, por ejemplo, aquí está otro ejemplo. Este fue el que no les di para que ahorita también lo podamos reforzar. Ay, ¿dónde está? Miren, Dios se aparece a Moisés, ahí está la palabra, ¿no? Dios se aparece a Moisés para anunciarle su proyecto de liberación para el pueblo esclavizado en Egipto. Ahí lo podemos leer en Éxodo 3, 7, del 7 al 10. Dios se le aparece a Moisés y le da la palabra. He escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlo. Vamos para abajo. Esa palabra tiene su cumplimiento en la obra, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y recupera su libertad. Ahí está. Y luego nos vamos para acá. Este acontecimiento en sí es revelador, pero necesita una palabra que explique su sentido, que disipe las confusiones. El pueblo de Israel no salió por casualidad. No salieron para morir en el desierto, fue Dios quien los liberó para darles vida y los hace pasar por el desierto para purificarlos. Ujú. Y para que se acuerde de lo que Dios hizo por ellos. Ahí está, ¿no? Y otra vez viene la palabra de Moisés, los va a llevar a la tierra prometida. ¿Cuándo se cumple esa palabra? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Ahí está la obra, entró. Y así se va, así se va, así se va. La trilogía de la revelación. Vamos a ver en el caso de Jesús, por ejemplo. Hay una palabra de Jesús que anuncia a sus discípulos que va a morir. También lo vamos a ver ahorita en Cuaresma, ¿no? Cuando Jesús va camino a Jerusalén, Él les anuncia con su palabra, miren que yo voy a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir, pero también voy a resucitar en el tercer día. Ahí están las citas, ¿no? La palabra que anuncia.
Luego viene la obra. Sí, Jesús fue aprendido, fue torturado y fue crucificado. Murió en la cruz. O sea, se cumplió lo que él anunció. Y luego viene el tercer momento. Ya cuando pasó el acontecimiento, los apóstoles se reúnen y dicen, a ver, ¿qué pasó? Pues ¿se acuerdan que Jesús nos lo anunció que iba a morir? Sí. ¿Te acuerdas que Pedro había dicho, no, Señor, ¿cómo te puede pasar eso? Y Jesús se enojó y dijo, aléjate de mí, Satanás, que tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Sí, 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 me acuerdo. Ah, entonces lo que él anunció se cumplió y él murió para darnos la redención. ¿Qué quiere decir eso? Están reinterpretando la palabra de acuerdo a lo que aconteció. Primero está la palabra, luego se cumple la palabra y luego yo interpreto lo que aconteció con base en mi memoria, mi recuerdo. Y ya empiezo a hablar de la resurrección. Pero ¿te acuerdas que dijo que iba a resucitar? Sí. ¿Y se apareció a las mujeres? Sí. Entonces resucitó. Y ahí se ilumina todo. Y así ocurre en la historia de la salvación. Palabra, obra, interpretación de la obra y de la palabra. Y otra vez, palabra, obra, interpretación. Palabra, obra, interpretación. Y así se va todo. Por eso cuando ustedes lean la Sagrada Escritura, piensen en eso. ¿El texto bíblico está anunciando con la palabra algo o está describiendo una obra que está ocurriendo o está interpretando una obra que ocurrió antes? Bien, ¿vale? Así es. Y entonces, fíjense qué interesante, porque entonces nosotros ya tenemos acá, ya tenemos, me estorba esta cosa, permítanme. Entonces nosotros ya tenemos aquí obras y palabras. Miren, ahí está otra vez. Perdón, pero lo tengo que repetir y repetir y repetir para que se nos quede bien, bien, bien aquí en la mente. ¿Cómo se nos revela Dios? A través de obras y palabras. De un lado están las obras, de otro lado están las palabras. Fíjense, obra. Jesús anuncia y realiza el reino de Dios, es decir, predica. Ahí lo leemos en Mateo 4, 23, 25. ¿Vale? ¿Cuáles son las obras? Bueno, esa es la palabra. ¿Cuáles son las obras? Hace señales, cura a los enfermos, expulsa a los demonios. O sea, predica y cura enfermos, expulsa demonios. Otro caso, los apóstoles proclaman la buena nueva de la salvación en Cristo. Con palabras, proclaman. ¿Cuáles son las obras? Realizan también señales y prodigios milagrosos en medio del pueblo. También curan enfermos. También expulsan demonios. ¿Vale? Y así nos vamos. Entonces, por ejemplo, Jesús declara, yo soy el pan vivo, palabra. Obra, multiplicó los panes y les dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, palabra. Obra, curó a un ciego de nacimiento. Es la luz, ¿no? Palabra, Jesús dijo, yo soy la resurrección. Obra, resucitó a Lázaro. ¿Y él resucitó? ¿Sí me explico? Obras y palabras siempre van de la mano. La palabra anuncia, predice, la obra cumple. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo aplicamos esto a nuestra vida, podemos decir lo mismo. Nuestra vida tienen que ser obras y palabras. Lo que digo, lo hago. En otras palabras, así. Lo que digo, lo hago. Eso se llama en nosotros actuar en congruencia. Ser congruente. Lo que digo, lo hago. Entonces, la unión que se da entre obras y palabras, aquí viene una aclaración. No necesariamente es cronológica. O sea, no siempre es primero la palabra y luego es la obra, porque a veces va a haber muchas obras
y a veces va a haber solo palabras. Por ejemplo, en la Biblia, todas las palabras las encontramos en los libros proféticos y todas las obras las encontramos en los libros históricos, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, está la unidad. Ujú. O sea, de fondo hay unidad entre obras y palabras. El profeta anuncia, la obra implica que se da cumplimiento a lo que el profeta anunció. ¿Vale? Bueno, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Me van siguiendo todavía o ya se durmieron? No, todavía me van siguiendo, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ahí veo a pocos, pero sé que los demás están por ahí. Obras y palabras, acuérdense, obras y palabras, así se revela Dios en obras y palabras. Y si quieren ustedes también pueden aplicarlo a su vida, obras y palabras. Búsquenle. También debe haber obras y palabras en la manera como Dios se nos ha dado a conocer a nosotros como personas. ¿Va? No, no me entro tanto en esto porque el tiempo es corto y si no se nos va tan rápido. Pero fíjense bien, aquí viene una palabra que necesitamos que se aprendan también. Bueno, ya van varias palabras, ¿verdad? Que les pido, pero es parte, porque es parte de un vocabulario que necesitamos. A ver, ya sabemos qué es revelación, ya sabemos varias cosillas, pero ahora en la Sagrada Escritura y en la teología se usa mucho una expresión que necesitamos comprenderla, que seguramente la han escuchado, díganme si la han escuchado o no. Economía de la salvación. ¿La han escuchado o no? ¿No? Bueno, don Francisco sí, don Gabriel no, los demás no los veo, pero espero que, quién sabe, a ver, ahí díganme sí o no, nada más. No, 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 ok, vale, fíjense bien. Qué raro. ¿Saben por qué? Seguramente la han escuchado, pero tal vez no la han como analizado. Economía de la salvación. ¿Qué es la economía? A veces lo podemos confundir, porque la economía en nuestro lenguaje ordinario es, tiene que ver con dinero, ¿no? Lo económico, lo del dinero. Pero economía de la salvación es un término que utilizamos mucho en las Sagradas Escrituras. Todo el proceder de Dios, el modo que Dios tiene de actuar y de proceder, se le llama economía de la salvación. ¿Sí me explico? El modo que Dios tiene de hacer las cosas, es decir, el plan que Dios tiene para nosotros, el plan que Dios tuvo para el pueblo de Israel, el plan que Dios tiene para la humanidad y que está plasmado en la Sagrada Escritura, se le llama economía de la salvación. ¿Sí? Fíjense, vamos al término. Economía de la salvación son las etapas, el modo que Dios tiene para salvarnos. Ujú. El plan que Dios tiene. Dios tiene un plan para salvarnos. Tuvo un plan. Es decir, en la mente de Dios, en la esencia de Dios, en la sabiduría de Dios, había un plan para salvarnos. Y todo estaba, como ya lo dijo aquel filósofo, fríamente calculado. Todo en la Biblia estaba fríamente calculado, ¿eh? Todo en la Sagrada Escritura está fríamente calculado, porque responde a un plan de Dios. Dios tiene un plan para salvarnos. Y a ese plan se le llama, ¿cómo se le llama? Economía de la salvación. Por eso cuando alguien les diga, miren hermanos, en la economía de la salvación estaba así, digan, ah, caray, ¿cómo que en la economía de la salvación?
¿A poco tiene que ver con dinero, las limosnas o el estipendio o qué? No, la economía de la salvación quiere decir el plan de Dios para salvarnos. Y el plan de Dios es progresivo, es parcial, va poco a poco, va poco a poco. Dios, hay una metáfora, una comparación muy bonita de cómo Dios educa a Israel como un padre educa a su hijo. El padre y la madre le enseñan al hijo a hablar, a caminar, a ser autónomo, a valerse por sí mismo. Y cuando el hijo se porta mal, ¿qué hacen los papás? Lo castigan, lo sancionan. Y el niño aprende y va creciendo. Y si de adolescente se vuelve a portar mal, lo castigamos otra vez. Y le vamos enseñando y lo vamos orientando. Así es Dios con Israel. Lo toma como un niño que va educando, que lo va ayudando, que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Israel se tropieza, se cae, se porta mal, actúa mal y otra vez viene Dios y lo recoge y lo perdona y le ayuda y lo aconseja y lo lleva. Esa es la economía de la salvación. ¿Vale? Y nosotros en la economía de la salvación descubrimos dos etapas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ujú. Por eso, fíjense cómo todo estaba en los planes de Dios. O sea, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, fíjense lo interesante, Dios ya tenía un plan para ellos. Esa es la economía de la salvación. O sea, no a Dios se le ocurre, ay, ¿qué voy a hacer con Adán y con Eva que son bien desobedientes y ya me desobedecieron? A ver, ¿qué voy a hacer con... No, Dios tiene un plan. Por eso cuando Dios castiga a Eva, le dice, no, perdón, cuando castiga a la serpiente, le dice, y a ti la mujer te aplastará la cabeza. O sea, ya tiene un plan, la nueva Eva, la que en su vientre, así como, por eso dice la misma escritura, así como por una mujer vino el pecado, ¿qué dice? Así como por una mujer vino el pecado, por otra mujer vendrá la salvación. Ese es el plan de Dios. Ya estaba en el plan de Dios. Y a eso se le llama economía de la salvación. Y entonces, el Antiguo Testamento, ojo, porque en toda la Sagrada Escritura el plan es que Dios se va a revelar en plenitud. ¿Se acuerdan qué era revelar? Quitarle el velo a Dios. Pero Dios tenía un plan para revelarse. Y dijo, para que los seres humanos a mí me conozcan, me voy a hacer como ellos. Me voy a revelar de una manera plena. O sea, plena quiere decir completa, sin titubeos, sin velos, sin nada, de manera plena. ¿Y cómo le vas a hacer Dios? ¿Cómo le hizo Dios? Se hizo carne. ¿Se acuerdan? Así empezamos. El verbo se hizo carne. Pero para que el verbo se hiciera carne, fíjense, Dios tuvo un plan. Y fue preparando poco a poco al pueblo de Israel para que llegara ese momento maravilloso en que Dios bajara de su trascendencia y se hiciera una criatura como un bebé que llora, que se hace popó, que sufre, que se enferma, que nace en un pesebre, que nace en una familia. Para que llegara ese momento, Dios preparó todo, hasta la mujer que le iba a dar a luz. Por eso la mujer que le dio a luz a ese Dios verbo hecho carne, fíjense, tenía que nacer. ¿Cómo nació esa mujer? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Era una mujer cualquiera o ya estaba elegida desde antes? A ver, échenle las devotas de la Virgen María.
Ya estaba elegida ¿Y cómo gracias, Trini? ¿Cómo sabemos que ya estaba elegida? ¿Por qué? por el Por- Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Cómo le llamamos? ¿Fue nacida cómo? Pura, Pura. pura. Exacto, inmaculada. Ah, Inmaculada. Por eso nosotros llamamos Inmaculada Concepción. Es decir, fue concebida Sin pecado. sin mancha de pecado. Original. Llevo, ¿eh? O sea, Dios eligió a Joaquín y Ana para que de su hija fuera nacida inmaculada, como dice un canto de la Virgen María, en el jardín que a Dios enamoró, la purificó, para que de esa mujer pura, inmaculada, sin mancha de pecado, naciera el Hijo de Dios. ¿Ven cómo todo estaba fríamente calculado? O sea, Dios no dijo, a ver, hay muchas muchachitas ahí en Nazaret, voy a elegir a una de ti, Marín. No, eso no ocurre en Dios. Dios ya tiene un plan y Dios lo va preparando. Y es más, hermanos, hasta en nuestra vida Dios tiene un plan y Dios lo va preparando. ¿Por qué en este momento estamos aquí? Porque Dios tiene un plan. Tenía un plan, tiene un plan y está preparando un plan más adelante. Nosotros en Calcahualco tenemos 500 años de evangelización. Hay un plan de Dios. Cuando llegó el primer misionero, cuando empezó a evangelizar, todo lo que le ha pasado a nuestra parroquia, todo entra en un plan. Dios tiene un plan. Y en ese plan nos va preparando, va purificando al pueblo de Israel. Y el plan final de toda la historia de la salvación es que el verbo se haga carne. Ujú. Y por eso cuando el verbo se hace carne, tenía que venir en un momento perfecto. Hay un dicho que usamos mucho nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. Eso quiere decir la economía de la salvación, que Dios tiene un plan para todo. Y el Hijo de Dios tenía que nacer en el tiempo perfecto que Dios había planeado. Y a ese tiempo perfecto, ¿saben cómo se le llama en la teología? Y que todos los teólogos lo dicen y lo manejan como un término bastante usado, se le llama, y también nosotros lo podemos usar porque así lo debemos comprender, ese tiempo perfecto en el que Dios se iba a manifestar con toda su gloria, con todo lo que es, se llama plenitud de los tiempos. Ujú. Por eso hay un texto en el en el Nuevo Testamento, el texto de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2 en adelante, donde dice así: en diferentes tiempos Dios se ha manifestado de diferentes maneras, a través de obras, de palabras, obras, palabras, acuérdense siempre de eso, ¿no? Pero en estos tiempos, llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está, ¿vale? Entonces, Dios, a lo largo en esta economía de la salvación, en esta economía, ¿se acuerdan qué es la economía de la salvación? En otras palabras, ¿qué es la economía de la salvación? Es el plan que Dios tiene para salvarnos. En esta economía de la salvación, Dios nos va educando y nos va llevando poco a poco y manda profetas. Por eso ahí tenemos primero preparó a Noé, por ejemplo, para salvar al mundo del pecado. Luego vino Abraham, el padre de la fe. Luego Isaac, luego Jacob. Luego se fueron a Egipto y luego Moisés los libera de Egipto, los lleva por el desierto, llegan a la tierra prometida, se establecen. El pueblo de Israel quiere jueces, bueno, les da jueces. Después el pueblo de Israel dice, es que todos tienen reyes, nosotros no tenemos reyes. Ok, ahí te va tu rey. Saúl desobedece, viene David, luego viene Salomón, luego los profetas, el destierro. Ahí viene todo, profetas, reyes, jueces. Y ahí viene Dios caminando con el pueblo de Israel.
hasta que llega el momento pleno y Dios dice, ahora sí, ahí va mi hijo para allá. Por eso Jesús es el revelador pleno. Él es el misterio revelado. Él es autor y objeto de la revelación. Jesús es el que predica a Dios, pero a su vez es el predicado. Es el mensajero y a la vez es el mensaje. Es el que revela el misterio de Dios, pero a la vez Jesús también es misterio en persona. Fíjense, los profetas van preparando y Jesús es la revelación plena. Bueno, entonces ya para ir cerrando, porque vamos a terminar puntuales, la revelación necesita algo de nosotros. O sea, la revelación se da. Ya vimos que se dio, ¿ah? ¿Por qué se dio la revelación? Porque Dios quiso. ¿Para qué se dio la revelación? Para salvarnos y para hacernos partícipes de la vida divina. Les estoy dando el repaso, ¿no? ¿Cómo se da la revelación? A través de obras y palabras. ¿Cómo se llama al plan que Dios tiene para revelarse y para salvarnos? Economía. Economía de la salvación. Muy bien. ¿Cuál es el momento pleno y perfecto en el que Dios se revela? Totalmente. ¿Cuándo qué? Cuando el Cuando el verbo verbo se hace carne. se hace carne y habita entre nosotros. ¿Vale? Y ya para terminar, el último punto. La revelación viene de Dios, ya lo vimos hace rato. La iniciativa la toma Dios. Dios quiere revelarse. ¿Y qué pide de nosotros? ¿Qué pide de ti, Laura, y de ti, Anavero, y de ti, Trini, y Oli? ¿Y qué pide de ti, Teodoro? ¿Y qué pide de ti, Mariana, y gente de Acomulco y de Barranca y de todos? ¿Qué pide de ustedes? ¿Qué pide de mí? ¿Qué nos pide la revelación? Nos pide una sola cosa: fe, fe. La revelación solo nos pide fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la entrega total de mi persona, de mis creencias, de lo que soy a Dios. Ujú. La fe es la respuesta que yo le doy al Dios que se revela. La fe es la aceptación del mensaje de salvación de Dios y la confianza en su palabra, la confianza sumisa, o sea, creer. La fe es tener confianza plena de que todo lo que dice Dios en palabras se va a cumplir en obras. ¿Sí? Palabras y obras, palabras y obras. Lo que dice el profeta en palabras se va a cumplir en obras. Entonces la fe es la total entrega a Dios. Decía otro filósofo, por cierto, tenía un nombre raro, bueno, porque era danés, Soren Kierkegaard. Él decía, la fe es como lanzarse al absurdo. O sea, hagan de cuenta, ustedes van a una de las montañas de allá de Calcahualco, a la del Terrero, la de Xamaticpac o de Atotonilco, la que sea, y es como aventarse al barranco sabiendo Sí. que los van a recoger los ángeles de Dios y los van a librar. Así es la fe. Oye, pero pues,
¿Cómo? Pues es que si no te avientas es porque no tienes fe, porque el que tiene fe es confianza plena, absoluta, total, sumisión, sabiendo que te lanzas al absurdo. Pues fíjense, Abraham, ahí está, por eso Abraham es el padre de la fe, ya lo vamos a ver más adelantito. Pero ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Oigan, Abraham tenía 90 años, su mujer era estéril, Sara, Saraí, más bien, Saraí, era estéril, no podía tener hijos. Y Abraham tenía 90 años, cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice, yo te voy a ser padre de una descendencia incontable como las estrellas del cielo, incontable como las arenas de las playas marinas. Y Abraham así, yo me pongo en las manos, en los zapatos, en el lugar de Abraham y digo, 90 años, mujer estéril, y me quieres hacer padre de un gran pueblo y de una nación incontable, ¿cómo? Ah, bueno, humanamente imposible. Pero para Dios nada es imposible, siempre y cuando tú tengas fe, siempre y cuando tú te entregues absolutamente y le tengas confianza plena a Dios, ten fe que eso va a ocurrir. Y Dios todavía lo puso a prueba a Abraham, no le daba el hijo. Y ya Abraham avanzaba en edad y no tenía el hijo. Por eso Abraham desesperado, como cualquiera de nosotros, dice, pues bueno, si no me da el hijo con Sarai porque es estéril, pues voy a agarrarme a la esclava. Y se agarró la esclava y tuvo un hijo con la esclava, con Agar. ¿Cómo se llamó el hijo? Ismael. Ujú. Y Dios se enoja porque dice, a ver, Abraham, te dije, te voy a dar un hijo, pero no de tu esclava, de tu mujer. Y Abraham, Señor, pero mi mujer es estéril y yo soy viejo y tú nomás no cumples. Y ahí Dios va purificando a Abraham y le va enseñando a creer absolutamente y a entregarse en plena confianza a Dios. Y tanto se enoja que dice, y ahorita mismo me agarras a Agar, me agarras a Ismael y los corres de tu casa, porque me insultas con eso, ¿no? Y ahí va Abraham obedeciendo. Toma a Agar, toma a Ismael su hijo y los corre, los manda con cosas, váyanse, me equivoqué, dudé de Dios. Y otra vez Dios lo hace esperar, lo hace esperar, lo hace esperar. Y cuando llega el momento perfecto, ahí está el hijo, Saraí, que entonces se llama Sara, le da a Isaac. Pero fíjense, todavía Dios dice, bueno, ya confió, ya ahí va más o menos, pero todavía no tiene confianza plena Abraham, necesita otra prueba para ver si la supera, para ver si ya su fe, su respuesta es absoluta. ¿Y cuál fue la prueba? ¿Se acuerdan? Abraham, Abraham, toma a tu hijo que tanto quieres, que tanto amas, y llévalo a la montaña y sacrifícamelo, mátalo y ofréceme su sangre. Caray, imagínense, era la prueba, o sea, todavía Dios necesitaba purificar la fe de Abraham. Y ahí va Abraham, sin dudar, agarró a su hijo, la leña, el burro, y el hijo todavía inocente le pregunta, oye papá, llevamos el burro, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos todo, ¿dónde está el cordero? No, pues Dios proveerá. Pero imagínense qué sentía Abraham en su corazón. Va a matar a su hijo. Pero no dudó, lo acostó en la piedra, lo forzó, lo amarró, lo acostó y le iba a clavar el cuchillo. Imagínense cuando Dios, el ángel del Señor lo detiene y le dice, Abraham, ya, ya, basta, has superado tu prueba, eres hombre de fe, no mate, no le hagas daño a tu hijo. Solo el Señor te estaba probando, te estaba purificando, ya quedó claro tu fe, quedó clara tu fe. Por eso es el Padre de la fe. Por eso Dios lo que necesita de nosotros es fe, entrega total a Dios, respuesta integral a Dios, confianza absoluta en Dios, que todo lo que Él dice,
que todo lo que Él nos promete, que todo lo que Él nos dice, nos enseña, nos pide, lo va a cumplir. Aunque pasen mucho tiempo para nosotros, Él tiene el tiempo perfecto en que se va a cumplir eso que nos está diciendo o que nos está anunciando. La fe es apoyarse en Dios, es estar firme, seguro en Dios, es entregarte completamente a Dios sin titubeo, sin duda, sin dudas, aceptar el mensaje de Dios. Eso es la fe. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros. Bueno, aquí le vamos a dejar porque creo que ha sido suficiente, ¿verdad? Este es el tema inicial y más importante de la Sagrada Escritura. Porque todo el mensaje de la Sagrada Escritura, todo lo que dice la Sagrada Escritura es revelación de Dios. Todo. Y todo lo que leemos en la Sagrada Escritura es revelación en obras y palabras. Ujú. Todo. Por eso, cuando más adelante vayamos viendo y leyendo la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta, sí es cierto, Dios se revela a través de obras y a través de palabras. Ahora, si nosotros, y ya para terminar, si nosotros lo llevamos a nuestra vida, también Dios se nos manifiesta a través de obras. Y palabras. ¿Y qué requiere de nosotros? Fe. Fe absoluta, solo fe, Solo fe. sí, que es lo más difícil, porque la fe es la entrega total. Es como les digo, es como si te dicen, aviéntate al barranco, no te va a pasar nada. Hombre, bueno, yo no me aviento todavía, ¿no? Yo todavía dudo. Ajá. Y Dios, en la historia de la salvación, esto lo van a comprender más adelante, como ahorita les conté con Abraham, así lo va a hacer con todos. A Moisés lo va a probar, le va a poner pruebas, tentaciones. Y al final Dios, fíjense, Moisés, qué tan importante fue Moisés en la historia de la salvación. Es el libertador de Israel, es el único profeta en la historia de la salvación que ha hablado directamente con Dios. Moisés habló cara a cara con Dios en el monte Sinaí. Lo vio cara a cara a Dios. Es el único, no hay otro, solo Moisés. Y todavía Dios se enojó con él por su falta de fe, al grado que le dice, Moisés, lo lleva a un cerro. Ahí le dice, mira, Moisés, observa hacia allá. Y mira, todo eso que ves es la tierra prometida que yo le voy a dar a Israel, al pueblo que tú traes desde Egipto. Gracias por tu servicio, casi, casi, ¿no? Pero le dice, ¿qué crees, Moisés? Tú no vas a entrar a esa tierra. Imagínense. Oye, Dios, no seas así. Pues si yo me enfrenté al faraón, enfrenté al ejército, me los traje por el desierto, he luchado contra la infidelidad del pueblo, he predicado, me la he partido porque el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida y ya estoy enfrente de la tierra prometida y tú me dices que yo no la voy a pisar. Y Dios le dice, no, tú no la vas a pisar porque no estás listo ni purificado para pisarla. Tu sobrino Josué es el que va a llevar al pueblo de Israel. Contémplala. Y mira, eso es lo que le voy a dar a tu pueblo. Pero tú no. Imagínense. ¿Mm? La fe. Bueno, ojalá y nosotros poco a poco vayamos aumentando nuestra fe. Por eso la gran petición siempre es, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. ¿Vale? Vamos a terminarle aquí. Le vamos a pedir a Dios que nos aumente la fe, que nos ayude a comprender su misterio revelado y que nos ayude a reconocer en las obras y en las palabras el mensaje revelado de Dios. Y vamos a hacerlo a través de una oración final que nos permita terminar esta sesión.